en el libro de Proverbios. Si usted no sé, creo que ya vio aquí el título en pantalla de la enseñanza del día de hoy, es Padre, cumple tu asignación. Si hay un padre al lado suyo, dígale: Padre, cumple tu asignación. Si no, usted que va a ser futuro padre, dígale: usted también tiene que cumplir con esa asignación en futuros años. Amén, en años futuros. Gloria a Dios. Quiero que vaya al libro de Proverbios, capítulo 26. Proverbios, capítulo 26. Perdón, 22, estoy mal, estoy invirtiéndolo. Es 22-6, ahora sí. 22, versículo 6. ¿Y ahora sí estamos allí? Amén. ¿Quiénes han llegado allí? Cuando usted llegue allí me regala un fuerte amén. Amén. 22, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. La versión Reina Valera, si es la que de pronto usted tiene en sus manos, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la lenguaje actual dice: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Pero algo que debemos primeramente aprender de este versículo, de este texto que se encuentra en el libro de Proverbios, es que el propósito de este libro es poner en práctica la sabiduría divina en la vida diaria. Vuelvo y lo repito: ¿cuál es el propósito de Proverbios? ¿Cuál es el propósito? Poner en práctica la sabiduría divina, la sabiduría que viene de parte de Dios en nuestra vida diaria. O sea que este pasaje no es como muchas personas lo han utilizado, diciendo que es una promesa. Como vemos, es un mandato del Señor, es una advertencia de parte de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Le quedó claro eso? Amén. Pero lo importante es que lo pongamos en práctica. Y dice la palabra de Dios allí que decía: instruye ¿qué? Al niño en su camino. Y la palabra instruye viene del hebreo, shanak, que significa dedicar y consagrar. ¿Qué significa instruye? Dedicar y consagrar. Instruir es enseñar, educar, comunicar ideas y doctrinas. Vuelvo y se lo repito: ¿qué es instruir? Es enseñar, educar, comunicar ideas, conocimientos y doctrinas. ¿Y cuáles doctrinas? Las que las que nos enseñaron nuestros padres. No, la doctrina de Dios. ¿Y dónde está la doctrina de Dios? La palabra de Dios. Porque la persona que instruye es aquella que forma, es aquella que moldea, es aquella que inspira. Instruir es una de las tareas más importantes que tienen los padres en el proceso de formación de sus hijos. Y eso definirá su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de amar a Dios. Vuelvo y lo repito para que le quede bien claro. Instruir es una de las tareas más importantes que tienen los padres en el proceso de formación de sus hijos. Porque eso forma su forma de ¿qué? De pensar, de actuar y de amar a Dios. Dios llama a todos los padres del mundo a liderar correctamente a sus hijos para que no se aparten del camino cuando lleguen a la adultez, cuando lleguen a viejos, como dice la palabra. Pero lo importante es que nosotros primeramente entendamos y reconozcamos que conocemos ese camino. Dice la palabra de Dios que Jesús enseñó diciendo: yo soy el camino, ¿cómo es? La verdad y la vida. ¿Cuál es el camino? Jesús. Diga conmigo: Jesús es el camino. Jesús es el camino. Y no como nos enseñaron otras corrientes, otras doctrinas, otras tradiciones, que no, que usted ore a esta, que por eso ella va a interceder por usted y ella lo va a llevar. No, dice la palabra de Dios, es muy clara: Jesús es el camino. Y como padres
Debemos tener clara nuestra identidad cristiana para evitar infundir en nuestros niños falsas creencias que lleven a esos hijos a actuar o a pensar de manera errónea y aún alejados de la misma palabra de Dios. Porque yo entiendo que muchas veces nosotros les enseñamos a nuestros hijos o a los que están ahí debajo de nosotros lo que nuestros padres nos enseñaron. Y muchas veces no nos damos a la tarea, no dedicamos el tiempo de leer la palabra de Dios para ver si lo que nos enseñaron nuestros padres era conforme a lo que el Señor estableció o conforme a lo que otras tradiciones pasadas también pusieron sobre ellos. Y no los criticamos, no los juzgamos. Yo durante mucho tiempo también crecí en medio de una religión y predicaba y hablaba de este mensaje, pero la misma palabra me confortó, me exhortó y me dijo: ¿qué estás haciendo? Tú enseñas de la palabra, pero haces esto, tomas, fumas. Y la misma palabra me llevó a realmente reencaminarme y decir: realmente debo hacer lo que dice la palabra y no lo que la tradición me ha enseñado. Porque cuando usted instruye, cuando usted enseña y guía la vida de sus hijos por el camino correcto, usted está preparando un terreno fértil para la obra del Espíritu Santo. Bueno, se lo repito. Cuando usted instruye, cuando usted enseña, cuando usted guía la vida de sus hijos por el camino correcto, usted está preparando un terreno fértil para la obra del Espíritu Santo. Amén. 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 Usted es el que hace que realmente en sus hijos se genere el deseo de buscar a Dios. Porque algunos podrán pensar, decir: pastor, no, yo realmente no tengo las capacidades para guiar o para liderar. Porque lamentablemente mis padres no fueron un buen ejemplo para mí. Pues déjeme decirle que no tenemos excusa de que nos formaron mal. Porque la persona que se hace uno con el Espíritu Santo lo dota de la sabiduría, de las capacidades, del conocimiento que necesita para ser un buen líder, para ser un excelente líder. Amén. Pero debemos estar unidos al Espíritu Santo de Dios. Debemos tener en cuenta que para instruir o comunicar la doctrina de Dios establecida en la palabra, es necesario que le dediquemos tiempo a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos. Porque sé que así como hay padres aquí también hay abuelos, hay tíos, hay tías, ¿cierto? Y que también a veces le toca cuidar a esos chiquilines. Y qué bueno que usted entienda que para usted educar a esos niños necesita tiempo. Dígale que está a su lado, debes dedicarle tiempo de calidad a tus hijos. Tiempo de calidad. Y de pronto se me había olvidado decirle, para los que están tomando apuntes, que una de las primeras cosas que debemos hacer cuando instruimos a nuestros hijos es guiarlos por el camino correcto. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Guiarlos por el camino correcto. Primero, guiarlos por el camino correcto. Y como le decía, cuando usted guía a su hijo por el camino correcto, tiene que invertirle ¿qué? Tiempo y tiempo de calidad. El tiempo con tus hijos no es tiempo perdido, iglesia. El tiempo es invertido. Y si no lo haces, lo lamentarás en el futuro. Ay, yo se lo repito aunque suene fuerte. Si tú no inviertes tiempo de calidad en tus hijos, lo lamentarás en el futuro. Lo lamentarás en el futuro. Miren lo que dice la palabra de Dios. No olvide allí Proverbios. Téngalo ahí en su mente, gloria a Dios que no es tan extenso. Mira lo que dice el libro de Efesios. Efesios 5, versículos 16 y 17. Cuando llegue aquí me regalan fuerte amén. Efesios 5, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días
malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere que hagan. Quiero leerles esta nueva versión internacional. Mire lo que dice en esta nueva versión internacional. Efesios 5, versículos 16 y 17. Mire lo que dice aquí. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino que entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y podríamos preguntarnos, pregúntese usted mismo, ¿realmente si aprovechas al máximo cada momento que tienes en tu vida con tus hijos? ¿Si aprovechas al máximo cada momento? ¿Cada oportunidad? O dice, no, tengo tiempo para descansar, vamos a ver televisión. Bueno, yo no digo que vean una película de vez en cuando, pero es a veces hasta triste ver que los papás, quiero ver una película, pero pongo la que yo quiera. Y bueno, y los niños y la esposa y otra de las cosas que dice allí, dice, ¿saquen qué? Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Y dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender qué es lo que el Señor quiere que hagan. Que en cada momento que usted tenga un espacio libre, usted pueda decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este momento libre? ¿En qué quieres que lo invierta? Oiga, me la he pasado trabajando. Voy a ir con mi esposa y con mis hijos y vamos a tomarnos un café y voy a hablarles del Señor, voy a preparar un mensaje, voy a leer la Biblia con ellos y vamos a alimentarnos de la palabra y que ellos también me digan qué es lo que Dios les está hablando a través de ese pasaje. Pero lamentablemente, sí, señora Cristinita tiene toda la razón. Lamentablemente le dedicamos más tiempo a las redes, a la televisión, a los videojuegos. Porque si yo le preguntara ahorita cuál es la serie que está ahorita en auge en Netflix, no sé cuál es, pero es un pastor, pero no tengo tiempo. ¿Y hasta qué horas pasas? ¿Hasta qué horas pasas de la madrugada en Netflix? Amén, ay, gloria a Dios. Amén. ¿Hasta qué horas pasas viendo deportes? Porque sabe, yo voy pensando, y lo dijo mi esposa, les recordó y se activó más de una horita hasta cuánto era el partido. Pero qué bueno sería que nosotros tuviéramos en nuestra mente, así como tenemos el chip, el deseo, el anhelo de saber cuánto va el partido, o cómo están los deportes, o cuánto terminó el partido, cuál fue el último partido de la Champions. No, pastor, no, ahorita no sé, se me acabó de olvidar, gloria al Señor, sí se olvidó, gloria al Señor. No, sí, claro. Pero qué bueno sería que tuviéramos el mismo deseo por las cosas del Señor, que tuviéramos la misma importancia, que tuviéramos la misma dedicación, que así como nos sentamos a ver hora y media un partido, 2 horas, o hasta otros deportes, dedicáramos el tiempo, aún más tiempo, al Señor y a nuestros hijos. Porque los padres del siglo XX, lamentablemente, son los que le dicen, tome el celular, déjeme trabajar, no moleste, no canse. Y ni siquiera se dan cuenta qué es lo que ven sus hijos en los celulares, o en el computador, o en la internet. O muchas veces también sucede que le dejan la formación de sus hijos a terceros. Ahí se lo dejo, mamá, ahí le dejo a las criaturas. No, yo voy a ir a rumbear, yo voy a ir a... Qué triste saber que muchas de las parejas hoy en día son muy jóvenes. Y triste saber que no es porque sean jóvenes, sino porque no tengan la capacidad de cambiar el chip y decir, ahora me convertí en padre y debo abandonar sueños, metas, logros por alcanzar primeramente los sueños, las metas, los logros de mi hijo. Y no estoy queriendo decirte que entonces renuncie a sus sueños, no. Pero muchas veces sí tendrá que hacer sacrificios
de sacrificar su tiempo, sus deseos, o el tiempo que compartía con los amigotes de la parranda, de la borrachera, y decir, ahora me voy a dedicar a mis hijos. Porque yo he visto y veo casos donde terriblemente los muchachos jóvenes le dejan los hijos a los abuelos. Y bueno, gloria a Dios por los abuelos que están en este lugar y que guían bien a sus nietos. Pero lamentablemente hay abuelos que guían mal a sus nietos. A veces ni les importa, ni les interesa, los dejan por ahí. Y por eso, iglesia, debemos de instruir a nuestros hijos. Porque dijimos que instruir es comunicar doctrinas de Dios. Pero ¿cómo le vas a comunicar las doctrinas de Dios a tus hijos si ni siquiera hablas con ellos? ¿Cómo voy a dirigir a mi hijo, al niño, si ni siquiera sé lo que está pensando? ¿Te has sentado a preguntarle qué piensas tú? ¿Qué crees? ¿Crees en Dios? ¿Crees que lo que está aquí en la palabra es verdad? Pues tienes que creerlo porque eres un hijo de Dios. Dios te creó, Dios te formó, dice aquí que nos formó. Y contarles. Yo sé que más de uno ahorita está pensando, ya ahorita que ya entramos a noviembre y empieza el auge de Navidad y los regalos. Y más de uno ya dice, sí, el niño ya pidió tal cosa. Pero ¿cuántos padres han pensado, voy a para esta Navidad, voy a comprar la Biblia de los niños, se la voy a regalar a mi hijo y la voy a leer con él? Amén, aleluya, gloria a Dios, ayayay. Porque es que el mundo nos consume. Y cuando tú instruyes a Dios, ¿qué fue lo primero que dije? Lo guías por el camino correcto, ¿cierto? Segundo, lo inspiras con tu ejemplo. Vuelvo y lo repito. Primero, lo guiamos por el camino correcto. Cuando instruyes a tu hijo, segundo, lo inspiras con tu ejemplo. La persona que inspira es aquella que hace nacer, que despierta en su hijo, en su niño, el deseo, el anhelo de buscar a Dios. Vuelvo y lo repito. La persona que inspira es aquella que hace nacer, que despierta el deseo, el anhelo de buscar a Dios. Y vuelvo y pregunto, ¿cuánto tiempo tú oras con tus hijos? ¿Cuánto tiempo inviertes para leer la palabra de Dios con tus hijos? De decir, bueno hijos, esposita, venga, sentémonos aquí a la mesa, cero celulares, apaguen los celulares, vamos a orar. Y después de orar, después de decirle, Señor, danos esa revelación, danos esa interpretación correcta de tu palabra, lee la palabra. Y les dice, hijo, ¿qué te dice a ti esa palabra? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué te dice a ti, esposo? Bueno, pues la palabra enseña esto y esto y esto. Vamos a caminar en eso. Pero lamentablemente, los hijos no están aprendiendo, no están siendo inspirados por sus padres. Y por eso quiero decirte en esta mañana, iglesia, tu hijo aprende de ti lo que ve. Si tu hijo ve que tú le gritas y golpeas a tu esposa, pues ¿qué va a hacer el niño? Más adelante va a hacer lo mismo, va a golpear a la mamá y va a gritar de la misma manera, pues como mi papá le grita. Y como mi papá le habla de esta manera. Amén, aleluya, gloria a Dios. Porque un escritor dijo, no hay sino una manera de enseñarle a un niño el camino por donde debe ir, y es recorriéndolo tú mismo. Dígale que está a su lado, dígale, no hay sino una manera de enseñarle a tu hijo el camino que debe seguir. Dígale, y es recorriéndolo tú mismo. Porque tú, ¿qué le vas a demandar a tus hijos? Que oren, que lean la palabra si tú no oras, si tú no lees la palabra. Y qué tremendo sería que cuando usted orara le dice, venga hijo, ven, oramos. Y que cuando usted esté hablando allá con el niño, sienta la presencia de Dios. Y que cuando ya usted se vaya para su trabajo y se quede el niño en casa y diga, wow, oré con mi papá y sentí tan hermosa la presencia de Dios que yo quiero seguir orando. Pero lamentablemente el mundo hoy en día le dedica muchas cosas, mucho tiempo a otras cosas que lamentablemente no edifican a los hijos, a los niños de hoy. Porque Padre, si tú te acercas a Dios, tus hijos se acercarán a Él. Padre, si tú te acercas a Dios, tus hijos se acercarán a Él. Amén. Pero si te alejas, ellos se apartarán.
Los padres con frecuencia se quejan de que sus hijos son rebeldes, pero en muchas ocasiones el mal comportamiento de los hijos es por causa del mal ejemplo de los padres. ¿Tú te has puesto a mirar qué es lo que está generando esa rebeldía en él? ¿Te has sentado con él? Ven, hijo, siéntate, ven. ¿Por qué estás actuando de esa manera? ¿Qué pasa? Cuéntame. Pero no es que, ¿por qué se porta así? ¿Y por qué? No. Siéntese y hable con su hijo. Que él hable y usted lo escuche. Porque es que a veces creemos que solamente somos unas bocinas y bote información, bote gritos, bote no sé qué, bote palabrotas. Por eso muchas veces nuestros hijos, por causa del trato que reciben en la casa, terminan buscando consejos, terminan buscando escucha donde no la deberían buscar. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque como le decía, en muchas ocasiones el mal comportamiento de los hijos es por causa del mal ejemplo de los padres. Ninguna enseñanza, por muy verídica que sea, jamás tendrá la fuerza y el poder del testimonio vivido. Ninguna enseñanza. El ejemplo, tus hijos van a aprender de tu ejemplo. Una acción habla más que 1000 palabras. Por eso, padres e iglesia, cumplamos con la responsabilidad de formar hijos conforme al corazón de Dios y cultivar en ellos el mantener una relación íntima con Dios. Cultiven sus hijos eso. Cultívenlo. Usted lo puede hacer, yo sé que sí. Organice su tiempo. Porque es que a veces somos buenos para poner excusas. No, pastor, es que no tengo. No, es que no puedo. No, sí lo tiene. Lo que pasa es que a veces le damos más prioridad a otras cosas que en verdad darle prioridad a formar nuestros hijos, a levantarlos conforme a la palabra de Dios. Y lo tercero, cuando tú instruyes a tus hijos, ¿qué fue lo primero que dije? Lo guías por el camino correcto. Segundo, lo inspiras con tu ejemplo. Y tercero, lo consagras a Dios. Porque dijimos que instruir era ¿qué? Dedicar y consagrar. Y consagrar es ofrecer o dedicar a una persona. Vuelvo y lo repito, consagrar es ofrecer o dedicar a una persona. Es la acción de hacer sagrado o de destinar a alguien al culto y a honrar a Dios. Al culto y a la honra a Dios. Se lo repito si usted está tomando apuntes. Consagrar es dedicar, ofrecer una persona a Dios. Es la acción de hacer algo sagrado o de destinar a alguien al culto y a la honra a Dios. El dedicarle a los hijos a Dios es más que una ceremonia en el altar. Por eso yo sé que las parejas que han presentado aquí al bebé, por ejemplo Julián y Bárbara, tienen esa gran responsabilidad de cuando ya ahorita ya empieza ella a tener conciencia de las cosas, empezarla a formar en las cosas. Y aún así estando pequeña, ponen adoración y adora con ella, que empieza a agradarle la adoración. Pero es que lamentablemente de verdad nos ocupamos en otras cosas y no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Y como sabemos, para consagrar a Dios tenemos que dedicarle tiempo a esos hijos. Pero para usted consagrarlo a Dios, debe enseñarle aún lo que está mal en el mundo. Es nuestro deber decirle a los hijos que aunque el mundo, que aunque a lo malo, se haya vuelto popular, sigue siendo malo y trae consecuencias. Que aunque lo malo se haya vuelto popular y siga siendo malo, aún trae consecuencias. Y como sabemos, el día de mañana, o aún desde este fin de semana, están ya celebrando la fiesta esta del Halloween. Y como sabemos, o no sé si usted de pronto ha entrado a internet, pero debería hacerlo, y usted averiguar, le doy un pequeño resumen que es esta fiesta del Halloween. El Halloween tiene su origen en Irlanda, donde por causa de los ritos de una comunidad llamada los celtas, celebran el fin de verano y el año nuevo. O sea, para ellos mañana 31 de octubre finaliza el fin de verano y empieza un nuevo año. Y cuentan que
que estas personas sabían que como se acercaba el fin de verano, venían los demonios a pedirles que empezara un nuevo año lleno de bendición, de nuevas cosechas. ¿Y qué hicieron estos benditos? Empezaron a disfrazarse de los mismos demonios para contrarrestar esas fuerzas espirituales. Y no solo eso, dice que para el siglo VIII la Iglesia Católica toma la costumbre de los celtas y el Papa Gregorio IV nombra el 1 de noviembre como el Día de los Santos. ¿Y sabe qué significa Halloween? Si usted lo abrevia o lo separa, Hallow significa santos y Win significa víspera, o sea, es víspera de los santos. Y cuando usted está diciendo, cuando usted decía, porque yo también lamentablemente por mucho tiempo también lo hice, cuando nosotros decíamos triqui triqui Halloween, era truco o trato. ¿Y qué es un truco? ¿Qué es truco? Magia. Que va ligado a la hechicería, a la brujería. Y usted y algo que yo pensaba también conforme a un video que yo vi también de otros siervos de Dios, que uno a veces lo ignora. Dice la palabra de Dios que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y nosotros nos acostumbramos a decir triqui, triqui, Halloween. O sea, truco, trato y víspera de los santos. O sea, estamos honrando la fiesta de los muertos, de los difuntos. Y como usted sabe, lamentablemente a nivel mundial se celebra el Día de la Muerte. Le dan mucha relevancia, aún más que todo aquí en la Ciudad de México, que le llaman la Santa Muerte. Que hasta usted ha visto películas que han sacado con respecto a eso. Lamentablemente Disney se ha prestado para muchas cosas, para la magia, para todo esto. No sé cómo, creo que se llama Coco la película de Disney. Y es donde tratan de disfrazar una fiesta que es totalmente satánica, para decir, no, si es la fiesta de los niños. No, no es la fiesta de los niños. El Día de los Niños es en abril. Y si usted quiere celebrarle otro día, el Día de los Niños, celébreselo. Pero no se lo celebre mañana. No permita que sus hijos hagan parte de esta fiesta. Porque dice la palabra de Dios, vaya conmigo allí a Deuteronomio. Allí más atrás. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 18, del 9 al 14. ¿Ya está allí, amén? Bueno, parece que no ha llegado mismo, lo voy a esperar, porque quiero que leamos juntos ese pasaje. ¿Ya está allí, amén? Amén. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado, ¿qué dice? De no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Mire, ¿sabe una cosa? Para un momento. Esta fiesta del Halloween, que es la misma víspera de los santos o de la muerte, es una mezcla de tradiciones prehispánicas, católicas, españolas y mexicanas. Y mire lo que dice la palabra de Dios, que dice, no imites las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Y sigue allí el versículo 10. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste para actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. La pregunta es, ¿realmente vamos a obedecer o vamos a hacer como Jonás? O vamos a decir, no, pastor, eso no es malo, yo lo disfrazo de ovejita.
de angelito. Cuando, voy a ponerles un ejemplo. Cuando usted va a una fiesta de 15 años o a un matrimonio, de que ahí a veces le manda la tarjeta, ¿cierto? ¿Y cómo es que dicen? ¿Traje de qué? Traje normal o traje de gala, ¿cierto? Y bueno, y usted le manda la invitación. Y usted así, digamos, ¿hay algún... doña Lorena de la costa? Casi no. No hay nadie de la costa aquí, bueno. O de pronto los venezolanos, ¿cierto? Y usted así como es bien chévere y bien alegre, no, yo que voy de traje formal ni de traje elegante, yo me voy de bermuda y unas zapatillas y una camiseta así playera, gloria al Señor. ¿Usted qué piensa de ese invitado? Que llegó con bermuda, camiseta playera y unas chancletas o bueno, yo qué sé, o unas sandalias. ¿Qué pensaría usted? A ver, dígamelo, ¿qué pensaría? ¿Qué está aquí? ¿Qué es que? Irrespetuoso. ¿Qué más? Que no le importa, ¿cierto? Que está deshonrando al anfitrión. Gracias, mi vida. Deshonra y respeto. Es eso. Y por eso cuando tú disfrazas a tu hijo, sea el disfraz de que de cualquiera le quieras poner de aguacate, de manzana, de pera, de yuca, de auyama, de papaya, yo qué sé. Que ojalá le pusieron, ¿no? Estás honrando esa fiesta. Y el Señor dice allí, no imites, no hagas parte de estas fiestas, de estas celebraciones. No permitas que el pueblo practique adivinación, hechicería, agüeros, se mezclen brujerías o hagan conjuros. Y algo para que le quede bien claro, prepárame por favor el videito de la noticia. Hace poco, el mes pasado, hubo una noticia que impactó, no sé si usted la vio, pero quiero que usted la vea, pronto no la vio. Pero somos conscientes como hijos de Dios de que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es únicamente contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y a veces olvidamos eso. A veces olvidamos eso. ¿Cuántos aquí, cuántas personas han estado en esta casa y el Señor las ha liberado? O sea, que han experimentado una liberación. ¿O han visto? ¿Cuántas personas la han visto? ¿O han experimentado una liberación? Levanta su mano, levanta. Bueno, gloria a Dios, mire, es casi el 100% de la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Lamentablemente a veces lo pasamos por alto. Y si nos prestamos para esa fiesta, estamos honrando a Satanás y estamos permitiendo. Y no solamente estamos honrando una fiesta satánica, sino que estamos también permitiendo que nuestros hijos sean expuestos. Nos estamos arriesgando. Tú vas afuera y como has escuchado también en las noticias, los dulces ahora vienen con droga para que los niños se vuelvan adictos a la droga. Y también te expones a que tu hijo se lo roben o lo capturen, lo secuestren y lo sacrifiquen en esos ritos que van a haber mañana en la noche, a las 12 de la noche. Porque eso es lo que hacían los celtas. Hacían brujería, hechicería. Y por eso hemos visto las noticias que hemos visto últimamente. Quiero que vea esta noticia, lo que dice allí. Quiero que vea esta noticia. 6 personas fueron capturadas en Antioquia por la desaparición del niño Maximiliano Tavares. Según las autoridades, el caso estaría relacionado con rituales satánicos. Entre los detenidos se encuentra la mamá del pequeño de 6 años. Agentes del CTI, la SIGIN e Infancia y Adolescencia capturaron a la madre del pequeño Maximiliano, el padrastro del niño, la abuela materna y otras 3 personas. Según los investigadores, todos harían parte de una secta dedicada a rituales satánicos denominada Los Carneros. A nosotros nos habían informado hace algo menos de una semana sobre la dirección que estaba tomando la investigación en este sentido. Y ahora vemos confirmada esa situación con la captura de estos 6 presuntos responsables. Una cosa que verdaderamente horroriza y que nos debe llamar a la reflexión. Del pequeño Maximiliano Tavares Caro no se sabe nada desde el pasado 21 de septiembre. Su mamá, quien casi linchan en el municipio de Remedios, indicó en su momento que el niño había desaparecido. Amén, gloria a Dios. Si usted quiere saber, obviamente no lo ponemos todo por cuestión de tiempo, pero creo que ya encontraron el cuerpo del niño, ¿no? Ya. Pero como ustedes se dieron cuenta allí, la mamá hacía parte de esto, la abuela materna, el padrastro.
Y si usted se pone a ver otros videos, se da cuenta que ya tenían esta secta satánica, tenían, como lo dice aquí la misma palabra, también un medium, un vidente supuestamente, que les decía que en el niño de 6 años habían influencias, habían espíritus que les impedían recibir las bendiciones que ellos tenían o querían ser merecedores de las, ¿cómo se dicen? De las huacas o de las, ¿cómo se le dice allá donde sacan el oro? Las minas, de las minas. Y el vidente ese les dijo, no, es que el niño está lleno de espíritus y hay que sacarlos. Y empezaron a torturar al niño para sacar los espíritus que impedían que llegara la bendición o que llegara el oro que ellos estaban buscando en esas minas. Entonces mira hasta dónde hemos llegado, hasta dónde ha llegado el mundo. Y a veces lo pasamos por alto y decimos, ay no, sí, no, disfrazamos, no. Iglesia amada del Señor, que realmente nosotros como padres, como ya se los dije, enseñemos, guiemos a nuestros hijos por el camino correcto, que realmente le enseñemos la verdad. Enseñemos si tú le preguntas a Emma, que tiene 3 años, y tú le dices hay que celebrar el Halloween, y le dice, no pastor, eso no es de Dios. Ella se lo dice. Ahorita cuando vaya se lo puede preguntar. Pastor, perdón, ¿por qué en los colegios obligan a los niños a hacer eso? Imagínense, y que hay que comprarles el disfraz, por lo menos las niñas mañana. Bueno. Si no, les bajan de notas. Ok, señora Miriam, gracias por ese aporte. Y me parece muy bien porque me parece bueno el aporte de doña Miriam, porque algo que necesitamos como padres y como cristianos que somos es carácter. Y en el colegio no le pueden prohibir ni le pueden bajar las notas ni nada de eso, eso es puro cuento de ellos. No lo pueden obligar a que usted disfrace a su hijo. Usted puede ir directamente con el maestro, con todo respeto, y se para al maestro, por favor permítame un momento, yo no voy a disfrazar a mi hijo, porque yo no voy a celebrar esa fiesta, no voy a permitir que mi hijo la celebre, porque yo sé la connotación que tiene. Y si usted dice que le va a bajar las notas a mi hijo, pues entonces me veré la obligación de demandar al colegio, ¿sí? Y hacerlo lo que esté dentro de los términos legales, para que nada perjudique a mi hijo. Pero ustedes no pueden obligar a mi hijo a que se disfrace, ningún colegio lo puede hacer, porque qué bueno sería, y hasta yo lo pensaba, qué bueno que hasta la Iglesia Católica tuviera carácter y decir, quitemos ese bendito Día de los Muertos, ¿cuál Día de los Difuntos? Si están ligados a una fiesta pagana, a una fiesta satánica. Pero lamentablemente los padres o aún los mismos cristianos nos hemos vuelto permisivos, y como se lo decía, nos falta a veces carácter. Y enséñale a tus hijos, ¿qué es? No solamente como lo decíamos en esta mañana con el grupo de servidores, no es solamente, no te vas a disfrazar, no, enséñale por qué. Mira hijo, aquí dice la palabra esto, que tú ves que eso es de Satanás, tú ves que solo hay brujas, hay calaveras, hay muerte, hay calabazas, nada es bueno ahí. Porque si fuera bueno, entonces, ¿por qué hay arañas, brujas? Bueno, todo lo que se ve, ¿por qué? Porque es de la muerte, eso es de la muerte. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no celebramos la muerte. Jesús murió en una cruz para vencer, para derrotar las obras de las tinieblas. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Y nosotros, como cristianos, no podemos prestar a nuestros hijos para que hagan parte de las obras de las tinieblas. Mire lo que dice la misma palabra de Dios, vaya conmigo allí más adelante, allí en Efesios, otra vez Efesios 5, un poquito más arriba. Mire, vamos a leer, sé que allí los muchachos tienen el 11, pero vamos a leer desde el 6, usted que ya tiene ahí la palabra. Efesios 5, 6, mire lo que dice Efesios 5, versículo 6. Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que ¿qué? Los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, ¿cómo dice? Vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Y dice que el versículo 10 dice, averigüen bien lo que agrada al Señor, lean, instrúyense, lean la palabra, pidan al Señor revelación. Pero miren lo que dice el versículo 12, no participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Y quiero decirle otra cosa. Como le decía, hay un mundo espiritual. Los que reconocen que han vivido o visto liberaciones, hay un mundo espiritual real. Y mañana, después de las 6, 7 de la noche, todos esos demonios se materializan. Porque como toda la otra gente de más está disfrazada, ¿quién se va a dar cuenta que es un demonio, que es un... Y era lo que yo le decía también esta mañana a los servidores. Qué triste saber que nosotros como adultos permitimos eso en nuestros hijos. Yo ayer que venía del estudio, y una señora sin mentir entre 40 y 50 años, y su niña de, me imagino que era su hija, entre 10 y 12 años, disfrazado de ángel de la muerte. Su falda negra, unas alas negras y una aureola negra. Y como si nada. Y nosotros teniendo conciencia de lo bueno y de lo malo, y permitimos que nuestros hijos se presten para todo esto. Pero como le digo, iglesia, debemos enseñarle a nuestros hijos. Debemos guiarlos por el camino correcto. Debemos inspirarlos con nuestro ejemplo. ¿Y qué fue lo tercero que le dije? Y debemos consagrarlos a Dios. No dejen que sus hijos crezcan como quieran, porque la misma palabra de Dios dice que serán la vergüenza de la familia. Mira lo que dice Proverbios. Ya estoy terminando. Mira lo que dice Proverbios 29:15. Mira lo que dice Proverbios 29:15. ¿Este ya lo tiene la Reina Valera? Pégalo en la Reina Valera. 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado, pero no estoy en la versión Reina Valera, dice que el muchacho consentido, que consiente. Búsquenla por favor en la Reina Valera. Bueno, yo aquí la tengo en la nueva traducción viviente, Reina Valera 60, por favor. Dice, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Si nosotros no corregimos, si nosotros no enseñamos, no guiamos, no lideramos, no inspiramos a nuestros hijos a hacer lo que a Dios le agrada, más adelante van a ser la vergüenza, no solamente de la familia, sino de toda una nación. Y lo que yo he dicho en muchas otras oportunidades, no te quejes de cómo está el país, no te quejes de que hay mucho ladrón, no te quejes de que hay mucho drogadicto, borracho, no te quejes, porque si tú no instruyes a tus hijos, lamentablemente muchas veces esos hijos van a ser los que terminen en las calles, porque un padre no le dedicó tiempo, no lo instruyó, no lo guió, no lo inspiró, no lo llevó, no lo consagró a Dios. ¿Ya lo tiene allí? Dice, más el muchacho, ¿qué? Mira lo que dice la Reina Valera. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y eso me hace acordar de lo que hizo Dios con Jonás, ¿no? Lo vimos hace 8 días. Decía la palabra que Jonás se fue porque le molestó que Dios hubiera perdonado a Nínive. Y dice la palabra que el Señor mandó y hizo que creciera un árbol, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Y después que al otro día hizo que mataron un gusano y se comió el árbol y se murió. ¿Y qué hizo Dios? ¿Tienes razón para molestarte tanto? Ay, no, sí, Jonás, venga, pongo otra vez el arbolito, venga. ¿Sí eso hizo Dios? ¡No! Dijo, tú tienes lástima por una planta, te molestas por una planta, que tú no hiciste nada para que ella creciera, no te esforzaste en nada, pero no tienes lástima por 120,000 personas. Y eso es lo que sucede bien. Cuando consentimos y permitimos aún, que eso es lo triste también, que permitimos que ahora los hijos gobiernen la casa. ¿Qué quiere el nené? ¿No quiere hoy verdurita? No. Qué bueno sería que nosotros volviéramos a esos tiempos de antaño donde los abuelos les, ¿no quiere verdurita? Bueno, mijito, ahí se la dejo en la mesa. Cuando le hambre, se la come. ¿No quiere? Bueno, no quiere, ya lo escuché. Pero ahora cómaselas. Y no estoy diciendo que coja un reo y le pegue en la cabeza, no.
Pero usted como padre sabe lo que es bueno para su hijo. Si tú le enseñas realmente el camino correcto, él se va a guiar por ese camino correcto. Pero lamentablemente la gente ahí, no le digo nada para que no se ofenda, no le digo nada para que se sienta mal, y no le digo nada para que no se vaya de la casa. Y sabe, recordábamos hoy también el ejemplo de un siervo de Dios de una iglesia grande aquí en Colombia, en Bogotá. Y él dijo que cuando su hijo se puso rebelde y le dijo, me quiero ir, me quiero ir. Pero eso sí, lo dejó ir. Permitió que él en su rebeldía se fuera. Pero no dejó de orar, no dejó de ayunar, no dejó de clamar por ese hijo. Y sabía que lo había instruido en la palabra de Dios. Y para el día de hoy, ese muchacho que en un momento fue rebelde se fue de casa por causa de la oración, por causa de la instrucción de su padre, por causa de la dedicación de tiempo de su padre. Volvió a los caminos del Señor y ahora es tremendo siervo de Dios. Amén. Ahora es tremendo siervo de Dios. Pero nosotros no, por eso no podemos desmayar. Porque si no, nosotros no guiamos a nuestros hijos, no los inspiramos y no los consagramos, ellos van a creer todo lo que dicen las redes, todo lo que dice el mundo, y abandonarán el camino del Señor. Y puede que se aparten, pero si tú le has sembrado la palabra del Señor, Él hará lo mismo que Dios hará con Jonás, con lo que hizo con Jonás. Dios hará lo mismo con él, lo que hizo Dios con Jonás. Lo reencaminará y lo volverá a traer, porque tú sembraste la palabra en tu hijo, en el corazón de tus hijos. Y termino con esta frase, y pueda que suene fuerte, pero espero que usted no sea de las personas que se disfrazan como cristiano, o es un cristiano que quiere disfrazarse como persona del mundo, sino que es un cristiano realmente de carácter. Porque lo peor no es ser o pensar que es cristiano, sino que a veces realmente no lo somos. Eso es lo peor. Por eso yo te invito, iglesia, en esta mañana, a que a partir de hoy tú te levantes como ese hombre de Dios, como esa mujer de Dios, como ese padre, como esa madre, como esa abuela, como ese tío, y guía a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos por el camino correcto. Inspíralos y conságralos a Dios. Amén. 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 Quiero que se ponga de pie. Si usted realmente lo va a hacer, mientras escuchamos una adoración, de pronto usted no se la sepa, si usted se la sabe,